Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Económicas Administrativas. Equipo número 3. Materia: Estructura e Integración de Capital Humano. Bajo la dirección de Juana Jiménez García, Grupo 3N. Presentamos la unidad 2, Reclutamiento y Selección. Mi nombre es Nictejasia Dani y yo les voy a hablar sobre el reclutamiento. El reclutamiento y selección de personal es el proceso en el cual las empresas contratan al talento adecuado para ocupar un puesto. Por ello es de vital importancia tener una estrategia y planeación de reclutamiento, ya que sin el capital humano necesario ninguna compañía podría ser competitiva. Objetivo. El objetivo principal de reclutamiento y selección es garantizar un proceso de contratación organizado y transparente, para así poder ayudar al personal de recursos humanos a poner a las personas indicadas en las oficinas de la empresa. Bueno, consiste que se dice que hay 3 fuentes utilizadas para hacer el reclutamiento de personas y están identificados como internas, externas y mixto. Bueno, el interno consiste primero en investigar y categorizar los candidatos internos dentro de la organización, con la documentación que pues ya cuenta recursos humanos. De aquí consiste en que pues se contrata a alguien dentro de la empresa para ocupar el lugar que se tenía vacío. Y la externa es donde ya se hace la búsqueda pues fuera de la empresa y pues se cubre el lugar vacante. La mixta se da cuando está cubierta la vacante con reclutamiento interno, pero pues por el producto del traslado aún persiste la necesidad de cubrir una vacante y la misma está cubierta con un reclutamiento externo. Prosigo con el proceso de reclutamiento. Dice que el proceso de reclutamiento consiste básicamente en buscar los pasos específicos para cautivar apropiadamente al candidato que podría ocupar una vacante existente o prevista por medio de las publicaciones en líneas, eventos, redes sociales, etc. Estos pasos varían en la organización, lo cual depende de las políticas y objetivos establecidos. Para establecer el inicio del proceso de reclutamiento depende de la decisión operativa del departamento o gerencia requisitoria en la cual está a cargo de las vacantes, que a su vez les oficializan o activan el proceso emitiendo la debida requisición de personal, contando con una estrecha comunicación con el emisor de recursos humanos. Bueno, este proceso se da en 4 fases. La primera se refiere a la identificación de la vacante. Cuando sabemos cuál es el lugar vacío, por decir, se va el contador público, queda su lugar, entonces pues ya sabemos lo que buscamos, a un contador. Luego sigue la identificación de candidatos, qué habilidades necesitamos que desarrolle. Y luego en la fase 3 dice que hay que atraer y captar candidatos. Puede que ya sepamos más o menos a alguien que puede ocupar ese puesto o hay que buscar más allá a través de volantes o un anuncio en el periódico o una lona fuera de la empresa, etc. Muchas opciones para captar la atención de algún contador público. Y ya después de ahí la siguiente fase habla de la recepción de solicitudes. Es cuando ya se cuenta con las solicitudes, incluso cartas de recomendaciones, etc. Y se decide cuál es
Bueno, les daré medios de reclutamientos internos. Este puede ser a través de tableros electrónicos, promociones de personal, concursos de ascenso, requisiciones del sindicato, listas de espera e internet. Este sirve para cuando se quiere cautivar la atención o contratar a alguien que ya trabaja dentro de la empresa. Este puede tener ventajas y desventajas. También puede ser un poco más económico a comparación de contratar a alguien pues que sea externo de la empresa. Bueno, y también existen medios de reclutamiento externo. Dice que puede ser volante, páginas web de internet, murales, radios, letreros semifijos, la prensa y la televisión. Lo que tiene esto es que, por decir aquí, el más económico serían los volantes. Compartirlo con la prensa o televisión, incluso radio, suele ser un poco más costoso, pero pues se puede lograr cautivar a más gente para que meta sus solicitudes de trabajo. También estos igual son como para reclutamientos masivos, o sea, más grandes. Bien, 2.2 Selección. Como concepto de selección de personal o como la selección del individuo adecuado para cargo a un costo que permita la realización del trabajador en el desempeño. Este es el proceso que se sigue para la contratación de un empleo, para cubrir la vacante que evalúan las cualidades, conocimientos, habilidades o la experiencia para cubrir la vacante de la demanda de la organización. Es un proceso que se inicia desde que una persona se postula para el vacante o al momento en el que el reclutador ha encontrado un perfil interesante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya la cambié. No se ve. Objetivos. El objetivo del proceso de selección es elegir entre un conjunto de candidatos calificados captados mediante el proceso de reclutamiento. Este objetivo es primordial de la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados para las necesidades de la organización. Esto es que se llevan a que las personas se comporten y perciban las situaciones de manera diferente y que logren con mayor éxito el desempeño de las funciones de la organización. Por eso es así que el proceso de la selección pretende medir a prioridad el rendimiento futuro del trabajador en su puesto. Siguiente, por favor. Proceso de selección de personal. Identificar técnicas e instrumentos que se van a utilizar. El proceso de selección de personal o de reclutamiento es clave para captar nuevos talentos que ayuden a crecer y a mejorar la empresa. Para esto se pretende diseñar y obtener técnicas de instrumento. También así aplicar las técnicas y los instrumentos ya diseñados y decidir
si se da la contratación. Una vez que se haya decidido si se va a contratar o no a la persona, se analizan los resultados y así poder comparar los vacantes. Siguiente, por favor. Técnicas de selección. Las técnicas de selección de personal sirven para seleccionar a los mejores candidatos para cada puesto. Estas es la función de las mismas, que es conseguir seleccionar a los mejores candidatos para el puesto. Estas técnicas son múltiples y se trata de un campo en continua evolución y de que requiera equipos pluridisciplinares, ya sean psicológicos, informáticos, médicos e ingenieros. Esto es para evaluar a cada uno de los vacantes si están preparados para el puesto que van a utilizar o que se requiera en la empresa. Siguiente, por favor. Objetivos de las técnicas de selección. El objetivo es primordial, ya que se debe escoger y clasificar a los candidatos más adecuados, así las necesidades de la organización, que llevan a las personas se comporten y perciban las situaciones de manera diferente y a que logren con mayor o menor éxito el desempeño. Para esto se brindan herramientas eficientes y estandarizadas, profundizar el conocimiento cerca de los candidatos y facilitar el proceso de selección. Siguiente, por favor. Ejemplos de tipos de técnicas. Para que podamos obtener esto, se tienen que llevar ciertos documentos, como cuáles: currículo vitae, solicitud de empleo, entrevistas de personal, test cognitivos, pruebas de selección, investigación de antecedentes laborales, examen médicos y técnicas de simulación. Pero de todos estos documentos que se presentan aquí, los más primordiales para llevar a una empresa a cualquier tipo de empleo en solicitud de empleo, realizar la entrevista de personal en el lugar que vayas a trabajar o desee trabajar la persona, llevar las pruebas de selección si hay diferentes tipos de vacantes, investigar sus antecedentes laborales, realizar su examen técnico. Estos son primordiales y son como las cosas principales que te piden en un trabajo oficial. Bien, ahora les dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. 2.2.2. Entrevista de selección. Como definición, la entrevista de selección puede definirse como una comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas, donde se produce un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones, técnica que permita categorizar y evaluar la idónea de un candidato para un puesto de trabajo. La entrevista constituye de momento la principal prueba de como objetivo tenemos que son conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo, evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto, transmitir una imagen adecuada a la empresa e informar al candidato sobre la empresa y el puesto. Aquí como entrevistador tenemos como objetivo informarle al entrevistado, al que solicita el puesto de la vacante que tenemos, darle a conocer qué es los requisitos que tiene que cumplir para hacer, ¿cómo les digo? Para hacer de manera
para ser el indicado para el puesto, porque hay que buscar que sea una persona capaz para cumplir el desempeño de las tareas que tenga. Siguiente, por favor. Los objetivos del entrevistado. Mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua del puesto ofertado. Demostrar su competencia laboral para el puesto, su interés en el mismo, sabe y puede desempeñar el puesto de trabajo. Causar una impresión positiva. Transmitir la información que solicitan de manera positiva y sincera. Aquí nuestro trabajo como entrevistados es demostrar la confianza que tenemos y nuestra capacidad y el desempeño que podemos cumplir dentro de la empresa. Siguiente, por favor. .2.3 tipos de entrevista. Aquí en los tipos de entrevista tenemos 3 puntos. Como punto número 1 sería la entrevista laboral. En este caso, un grupo de entrevistadores pertenecientes todos por lo general de la empresa realizan entrevista al mismo tiempo a un candidato, a un único candidato. El punto número 2, entrevista laboral en línea. El candidato es entrevistado por distintas personas de la empresa que regentan diferentes cargos unos del otro. Eso para tener una extensa calificación, que hay una variante en calificaciones sobre cómo se desempeñó, la manera de confianza y desempeño que tiene que cumplir en cualquier puesto que tengamos. La que sigue, por favor. Como último punto tenemos dinámica de grupo. Un conjunto de candidatos discuten o intentan resolver un problema determinado planteado por el reclutador. Como podemos sacar conclusiones relevantes para el proceso, como actitudes de liderazgo, creatividad e imaginación y captación del talento. Aquí podemos observar de manera más amplia cómo se va a desempeñar cómo se desempeñan en el ambiente de estrés y cómo serían capaces de resolver situaciones en momentos de que sea necesario. Siguiente, por favor. Tipo de entrevista y función de la estructura y formato. Las entrevistas no estructuradas o no dirigidas permiten que el entrevistador formule preguntas sin ningún orden ni objetivo. Persigue la creación de un clima de confianza tras el saludo y seleccionador intenta disipar la ansiedad que todo candidato lleva consigo. Entrevista no estructuradas o no dirigidas. Permite que el entrevistador formule preguntas sin ningún orden objetivo. Entrevistas estructuradas. Se basa en un marco de preguntas predeterminadas, las cuales se establecen antes de que se inicie la entrevista y que todo solicitante debe responder. Entrevistas mixtas. En la práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta con preguntas estructuradas y no estructuradas. Preguntas más frecuentes en entrevistas. ¿Por qué le gustaría obtener precisamente este empleo y no otro? ¿Cree que usted que nos puede aportar si no tiene experiencia profesional? ¿Cómo puede usted demostrar que es perfectamente capacitado para el puesto? ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo y cómo piensa conseguirlos? ¿Por qué piensa que va a tener éxito en esta función? ¿Por qué cree que deberíamos contratarle? Esta es nuestra oportunidad para expresar todo lo que tenemos y demostrar
el desempeño que podemos, el trabajo que necesitamos, y son preguntas que tendríamos que tener muy en cuenta, que son las más comunes, como dice aquí, que te realizan al momento de ser entrevistado. Le dejo con mi siguiente compañero. En el tema 2.2.4, etapas de entrevista. La primera etapa, que es la etapa inicial, aquí es la primera etapa en la cual se demuestra el primer contacto entre el entrevistador, ya sea nosotros, o el entrevistado, que podemos ser también nosotros, que buscamos un puesto de trabajo. En esta etapa es significativo que nosotros, supongamos que fuéramos los entrevistados, llevemos un significado positivo, puesto que esto demuestra que cómo queremos o por qué deben darnos el trabajo. Aquí se fomenta lo que es la forma de saludar, puesto que la forma de saludar demostrará nuestra presencia, la presencia física, el look elegido para la entrevista y la postura corporal. Aquí siempre está el que está firme y decidido ante todo. El look que debemos tomar siempre debe ser formal, puesto que no vamos a ir todo feo, tenemos que ir bien vestidos, que se note que por qué deben contratarnos como persona y poder desarrollar nuestras capacidades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Segunda etapa, etapa de desarrollo. Aquí en esta etapa se nos hacen las preguntas concretas, puesto que aquí se va a profundizar en conocer nuestro estatus de conocimiento, experiencia formal y todo aquello que en el cual en el currículum esté informado. Aquí el currículum del candidato se nos da a conocer lo que es nuestra experiencia profesional, la formación académica que tenemos, las inquietudes personales, puntos más destacados del currículum. En esta etapa de entrevista, el candidato también, si nosotros como candidatos que buscamos el trabajo, nos podemos informar acerca de las características que se nos están dando acerca del trabajo en el cual vamos a optar. Aquí también nos damos una idea a qué se enfoca una vez que estemos conectados a la empresa, cuál va a ser nuestra actividad y cómo poder desarrollarla. Siguiente, por favor. La tercera etapa de cierre. En esta etapa de cierre, aquí se nos hace un resumen de todo lo que fue la entrevista. Es la etapa más importante, ya que aquí se nos define, puesto que o somos contratados o no somos contratados. Muchas veces, muchos entrevistados se dan la confianza de sentirse relajados, y aquí no. Aquí se debe estar siempre firme y decidido ante todo. Si tú sientes que realizaste bien la entrevista, que tuviste todos los puntos que deseaban, es momento de desempeñar tu seguridad, decir, pueden haber preguntas capciosas que puedan demostrar qué seguridad tienes. Puesto decir, un ejemplo de ello, una pregunta decir, ¿cuándo empiezo? ¿Dónde me presento? Ser seguro de que tienes el trabajo indicado y que lo quieres. En conclusión de la entrevista de trabajo, el entrevistador también puede informar sobre las próximas pruebas en el proceso de selección. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, 2.5, pruebas o exámenes de conocimientos. Son pruebas o exámenes de conocimientos a los instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos o habilidades adquiridos o que nosotros podemos demostrar a través del estudio, la práctica o el ejercicio. Aquí es primordial para las empresas y los entrevistados, puesto que aquí damos a conocer cuál es nuestra capacidad y los conocimientos que tenemos para poder tener vuestro trabajo. No
Aquí el entrevistador no va a contratar a una persona que se necesita para el área de recursos humanos, no va a contratar a un ingeniero, puesto que no tiene ni las habilidades ni los conocimientos necesarios para el desarrollo de dicha actividad. Aquí es muy esencial, puesto que aquí se toma la decisión. Pues un ejemplo de ello, supongamos que una persona X no tiene el profesionalismo, pero sí cuenta con las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo. Muchas veces eso es esencial, puesto que aunque no tengas parte, pero si tienes lo esencial que es el conocimiento y las habilidades, seguro que tienes el trabajo. Siguiente, por favor. Tipo de clasificación de pruebas se clasifican en tres maneras. Manera de aplicarlos, que son maneras orales, escritas y de realización. Los conocimientos abarcados de los cuales son pruebas generales o pruebas específicas. La manera en que se elaboran las pruebas, que son pruebas tradicionales o pruebas objetivas. Siguiente, por favor. En cuanto al área de conocimientos abarcados de las pruebas, aquí son pruebas generales a lo cual se mide los conocimientos, como su nombre lo dice, conocimientos generales acerca de cultura, religión, política, todo en general de la vida diaria de una persona como que nosotros también como alumnos tenemos que saber, no sé, el día de la independencia, el día de la constitución política de Estados Unidos mexicanos, el día de la revolución, el día de la bandera, conocimientos generales que son necesarios para poder desarrollar en el entorno laboral. Pruebas específicas aquí son enfocados a los conocimientos técnicos directamente relacionados a cargo de la actividad en la cual se va a desarrollar. La prueba trata de conocimientos específicos en el área en el cual se busca la contratación. Siguiente, por favor. Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlos. Se clasifican los orales, las cuales son aplicadas mediante preguntas y respuestas, lo cual se responde de manera oral, es semejante a la entrevista. Las escritas, que son pruebas aplicadas a preguntas y respuestas escritas, mayormente aplicadas para el conocimiento adquirido o el conocimiento que la persona que se está contratando tenga para el desarrollo de actividad de realización, que muchas veces son pruebas aplicadas a la ejecución del trabajo, puesto que para conocer si tiene el desempeño en cuanto al trabajo en el cual se le va a contratar. Es de forma uniforme y de cierto tiempo determinado. Siguiente, por favor. En la manera en la cual se aplican las pruebas. Las pruebas tradicionales, las cuales son de tipo discursivo o exposición. Pueden ser improvisadas, puesto que no exigen planeación. Aquí se necesitan las respuestas largas, explícitas y demoradas, puesto que aquí se va desarrollando el conocimiento y el enfoque en el cual tendrá la persona. Las pruebas objetivas, que son estructuradas en forma de exámenes objetivos, el cual como dicen, se va directamente al grano, cuya aplicación y corrección son rápidas y fáciles. Se planean cuidadosamente, puesto que como son objetivas, se tiene que buscar lo que quieres saber. Muchas veces le llaman test. Siguiente, por favor. Pruebas psicométricas. Son complementarias a las pruebas de conocimiento, puesto que son pruebas aplicadas a las personas para apreciar el desarrollo mental, las actitudes y las habilidades de conocimiento que la persona cuenta. Como se ve, por ejemplo, aquí, la capacidad es igual a la aptitud al más el entrenamiento, ejercicio o prácticas de desarrollo de la persona. Siguiente, por favor. Importancia de las pruebas de conocimiento y psicométricas. Son esenciales, puesto que con base a los resultados que se obtuvieron de dichas pruebas, se tomará la decisión si la persona está o tiene la capacidad y lo necesario para poder dar el puesto o ser rechazado. También
muchas veces en los puestos de trabajo son necesarios un líder. Y si la persona cuenta con estos conocimientos para el desarrollo de dicho trabajo, también se contratará. Las pruebas de conocimientos miden la capacidad de realización de una persona, mientras que las pruebas psicométricas hacen énfasis en las actitudes individuales. Siguiente, por favor. Los test psicológicos de personalidad y de simulación. El test psicológico se mide, como su nombre lo dice, la psicología de la persona. Permite medir la faceta del candidato. Mide todo aquello relacionado con su personalidad, la manera de procesar el conocimiento y las inquietudes que cuenta esta persona. Por ejemplo, muchas veces no se le va a contratar a una persona. Se necesita un desarrollo de liderazgo, carácter y seguridad, como son los recursos humanos. Porque muchas veces en los recursos humanos hay que tener carácter y seguridad. Porque a ti que te toque como líder, muchas veces vas a tener que despedir. Y aunque te duela o ser tu amigo, tienes que tener la seguridad y la certeza y la madurez de poder realizar dicha actividad. Siguiente, por favor. Siguiente. El test de personalidad. Esta ejecución típica consiste en conocer el interés, actitudes, sentimientos, hábitos y reacciones espontáneas que cuenta la persona. Se solicita al sujeto que emita respuestas acuerdas a su comportamiento habitual en base a preguntas cerradas o abiertas. Posteriormente son emitidas a recursos humanos, puesto que aquí se toma la decisión. Aquí se toma en cuenta la personalidad de la persona, puesto que se necesita que muchas veces en los puestos de trabajo las personas se necesitan que sean sociables para un buen entorno de trabajo, porque son necesarios para el desarrollo de la empresa. Siguiente, por favor. El objetivo, identificar rasgos de candidato respecto al puesto de trabajo que encajen con los requisitos profesionales a los que se enfrentará día a día. Ejemplo de los test son la de capacidad de logro y de sociabilidad. Siguiente, por favor. Test de simulación. Es una herramienta en la cual en la actualidad se emplea para la evaluación de las habilidades conductuales y descubrir el potencial oculto de los posibles futuros empleados que se hacen bajo ejercicios de simulación desarrollados en condiciones semejantes de la situación real del trabajo. Aquí es un test, como su nombre lo dice, son de simulación. Son desarrollados en condiciones parecidas al puesto de trabajo en el cual se le va a contratar para saber y descubrir el potencial que esta persona tiene oculto. Por ejemplo, tratamiento y solución de casos y role-playing. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la última diapositiva, por lo que proseguimos a presentarles un video acerca del tema. El proceso que yo elegí fue el reclutamiento y selección de personal. Lo elegí por 3 razones. La primera es que para tener el mejor producto y servicio debes tener al mejor personal. La segunda es porque es un recurso indispensable. Y la última fue porque al comenzar una empresa, lo primero que debes hacer es contratar y debes saber cómo se hace correctamente. Las empresas usan este proceso para tener una mejor productividad, una buena calidad de productos y servicios y para ser más eficientes. El proceso comienza al analizar las características del puesto necesario y termina una vez que se le da inducción y capacitación. Entonces sí, a trabajar. Los departamentos involucrados en el proceso son recursos humanos, el área donde está la vacante y la administración.
Finalmente, el flujo del proceso tiene 6 pasos. Comienza al tener una vacante y analizar las características que requiere. Después, se deben obtener solicitudes, ya sea por medio de una agencia de colocación, centros de formación o anunciar el puesto vía internet, revista o periódico. Después se deben analizar los currículums de los solicitantes y escoger los mejores. Los elegidos son entrevistados y aplican pruebas de aptitud, personalidad y capacidad. Este paso del proceso no solo es papeleo. La persona que entrevista debe tener una buena intuición para saber si el candidato encajará en la empresa. Una vez elegido el candidato, se le notifica y contrata. Finalmente, se le da una inducción y capacitación. Y así, a trabajar. Created using Powtoon. Bueno, y así es como el equipo número 3 del grupo tercero N, a cargo de la profesora Juana, les agradece por prestarle atención a nuestra exposición. Gracias.